Supercrack Estrella presenta la desaparición repentina de la civilización maya y la luna año 1100. Por las cosas que yo he leído y que cuenta la gente de estudios, entiendo que hay muchos misterios que envuelven a los mayas. Es que dicen que los historiadores no se pueden explicar exactamente cómo ni por qué desaparecieron los mayas. Hay cosas que sí saben, pero no se explican cómo es posible que un pueblo tan numeroso se haya acabado así tan de repente. Entiendo que cuando llegaron los españoles, todavía había muchos mayas, pero la mayoría de las ciudades estaban abandonadas. Era el año 1100 después de Cristo cuando los mayas desaparecieron de la tierra, así de repente todos se desvanecieron y dejaron sus grandes ciudades. Muchos piensan que fueron a otra dimensión, o mundo paralelo, nadie sabe, solo que se esfumaron de la tierra de repente. Para muchos esto es una teoría o leyenda estúpida sin ningún fundamento, pero ya sabemos que vivimos en un mundo Matrix donde nunca te contarán la verdad, pero yo en mi canal te contaré un secreto alucinante que demuestra que los mayas fueron llevados a otra dimensión. ¿Sabías que el mismo año que desaparecieron los mayas en el año 1100, también desapareció la luna de algunas partes del mundo? La luna desapareció. La desaparición de la luna la noche del quinto día de mayo del año 1100, documentada por la obra anglosajona Crónica de Peterborough, cuyo texto reza: en el quinto día del mes de mayo apareció la luna que brillaba, y luego, poco a poco, su luz disminuyó, de modo que, tan pronto como llegó la noche, se extinguió tan completamente que no se vio ni la luz, ni el orbe, ni nada en absoluto. Y así continuó casi hasta el siguiente día, y luego apareció de nuevo llena y brillante. Un inusual eclipse descrito en unas crónicas anglosajonas del siglo XII. La noche del 5 de mayo del 1110, se produjo un eclipse lunar que quedó registrado en la crónica anglosajona, una serie de manuscritos compilados en inglés antiguo. Pero los escritos recogen algo extraño: la luna, en vez de tornarse rojiza, como es habitual durante estos fenómenos, desapareció por completo. A pesar de que los cielos estaban despejados, no se vio ni la luz, ni el orbe, ni nada en absoluto. Reza el texto: un velo de polvo cubría Europa. Lo que dejó impresionados a los coetáneos de principios del siglo XII. Lo que se llevó a los mayas de este mundo, afectó también a Europa cubriéndola de oscuridad. La máquina que se llevó a los mayas a otra dimensión oscureció el mundo, y tenemos las pruebas. Año 1100. Hace casi 1000 años, una noche la luna desapareció del cielo de Europa. Y coincide con la desaparición de los mayas. El año 1110 no pasó a la historia por su carácter benévolo. En plena Edad Media, las cosas no iban demasiado bien, empezando por las hambrunas. Al norte, Inglaterra sufrió de lluvias que anegaron los campos y malograron cosechas, pero las cosas siempre pueden empeorar. Al menos es lo que cuenta en una de sus páginas de Peterborough Chronicle, un manuscrito de la época que detalla los sucesos posteriores a la conquista normanda. En 1066 los normandos, con Guillermo el Conquistador a la cabeza, habían ganado la batalla de Hastings a los anglosajones, y se había iniciado una nueva etapa en Inglaterra. En ese contexto se llegó al quinto día del mes de mayo de 1110, la noche había comenzado con la luna brillando sobre el horizonte, pero continuaría ahí demasiado tiempo. Traducido del inglés antiguo, de Peterborough Chronicle dice textual: tan pronto como llegó la noche, se extinguió tan completamente, que no se vio ni la luz, ni el orbe, ni nada en absoluto, y así continuó casi hasta el día, y luego apareció brillando lleno y brillante, cubierta de supersticiones. Nunca se pudo saber por qué había desaparecido la luna aquella fatídica noche, pero fue el mismo año que desaparecieron los mayas del mundo. Pero no fue lo único extraño que ocurrió en ese año 1100, parece que hubo un intercambio de dimensiones. Mientras los mayas eran llevados a otra dimensión, seres de esa otra dimensión llegaron a la nuestra y hay pruebas. La leyenda de los niños verdes de Woolpit, que tuvo lugar en 1100 en el pueblo de Woolpit, en Inglaterra, narra la historia de dos hermanos que tenían la piel verde. Hablaban en un idioma ininteligible y solo comían verduras verdes. El niño murió a una temprana edad, pero la niña empezó a alimentarse con comida de consumo local y perdió su tono verde, aprendió el idioma, por lo que pudo hablar sobre su vida, y según ella, en su mundo todas las personas eran verdes. ¿Qué pasaría si de pronto aparecieran dos jóvenes pequeños que no saben de dónde vienen, no hablan tu idioma y los distingue un color verde por todo su cuerpo? El destino es verdaderamente incierto, las coincidencias ocurren, pero el caso de los niños verdes es un misterio que hasta nuestros días no ha recibido una explicación certera. El mismo año que desaparecía la luna, el mismo año que desaparecieron los mayas, ese mismo año el 1100 aparecen estos niños de color verde.
Durante el siglo XII, los habitantes de la ciudad de Woolpit se sorprendieron cuando descubrieron a dos pequeños niños desorientados que no tenían la menor idea de lo que ocurría. El color de su piel era verde oliva, pero por todo lo demás, parecían niños bastante comunes. Los pequeños hablaban un idioma completamente desconocido, ni español, inglés, alemán, francés o algún tipo de lengua africana. Nadie sabía quiénes eran ni qué hacían ahí. Sus padres no estaban por ningún lado y los pequeños simplemente parecían completamente desnutridos. Cuando los conquistadores españoles zarparon hacia América Central en 1517, su objetivo era someter a la civilización maya. Pero cuando desembarcaron, el poder político y económico que había erigido pirámides icónicas en la región y a la vez sostuvo una población de unos 2 millones de personas, se había desvanecido. Alrededor de 850 después de Cristo, después de siglos de prosperidad y dominio, los mayas comenzaron a abandonar sus grandes ciudades. En menos de 200 años, la civilización se redujo a una fracción de su antigua gloria. El colapso de la civilización maya del período clásico, o simplemente colapso maya, se refiere a la decadencia y el abandono de las ciudades mayas del período clásico en las tierras bajas mayas del sur de Mesoamérica entre los siglos 8 y 9. Después de años de carencia, la sequía, que duró casi un siglo, desde 1020 hasta 1100, definitivamente selló el destino de la civilización maya. Solo fueron los mayas de esta época los del 1100 los que desaparecieron, pero otros descendientes de estos quedaron sobre la tierra. Estos son los que encontraron los españoles en el 1517. Lo que hay que descubrir qué pasó con los del año 1100 que desaparecieron dejando todo vacío, sus ciudades, sus dioses, su tecnología. Es uno de los enigmas arqueológicos más estudiados de la historia. Se extendía por México, Guatemala y el norte de Belice y destacaba por su capacidad para adaptar y aprovechar los recursos de su entorno. Dominaron buena parte de Mesoamérica durante más de 18 siglos, pero nadie ha conseguido ofrecer una explicación plausible de por qué una cultura tan poderosa en lo económico y en lo militar colapsó de manera tan fulgurante y contundente. Se piensa que escaparon a otra dimensión. ¿Se desvanecieron los mayas en otra dimensión, como han dicho algunos chamanes? Hay muchas teorías que hablan sobre la desaparición de la civilización maya, pero la teoría que tiene más credibilidad es que desapareció debido a una gran sequía, alrededor del año 850 después de Cristo. Después de siglos de prosperidad, los mayas comenzaron a abandonar sus grandes ciudades y en menos de 200 años, esta civilización se convirtió en una fracción de lo que había sido. Se tienen registros de que, alrededor de 820 después de Cristo, la región fue devastada por 95 años de sequía, algunas de las cuales se prolongaron durante años. Las ciudades mayas que cayeron durante el siglo IX estaban entre la actual Guatemala y Belice. Hasta hace unos años, se creía que la civilización maya meridional comenzó a desintegrarse antes que la norteña, pero unas investigaciones hechas por un equipo de arqueólogos de Estados Unidos y Reino Unido, indican que en el siglo IX, el norte sufrió un declive debido a una sequía. Durante el siglo X se produjo una breve recuperación, pero en el siglo XI, entre 1000 y 1075, se produjo otra gran sequía, y esta fue la peor. Los registros climáticos demuestran que la precipitación disminuyó significativamente entre 1020 y 1100 después de Cristo, época en la que colapsó la civilización maya del norte. Se piensa que eso es lo que estamos viviendo en nuestros tiempos, en nuestro principio del siglo XXI, y que de alguna manera nuestro destino podría ser el mismo que corrieron los mayas. Quizás nosotros como antes ellos tengamos que viajar a esa otra dimensión. Muchas de las explicaciones que los expertos han tratado de ofrecer sobre qué es lo que pudo llevar a que una cultura como la maya desapareciera del mapa de la noche a la mañana han tenido que ver con elementos relacionados con la naturaleza. Unos defienden que la principal responsable del colapso fue una gran sequía. Otros, que fue la sobreexplotación de recursos naturales. Y, los más, una concatenación de situaciones. Este es considerado uno de los misterios más intrigantes de la historia, que ha suscitado teorías de todo tipo y animados debates entre historiadores, arqueólogos y expertos. El florecimiento de la cultura maya suele situarse en torno al año 250 de la llamada Era Común y su período clásico dura hasta el año 900 aproximadamente. Si bien este primer intervalo está caracterizado por ser una época de bonanza, con sus naturales altibajos, el período postclásico es en el que ese primer crecimiento pasó factura a los mayas y acabó por provocar su decadencia en el siglo XVI. Chichén Itzá, uno de sus mayores bastiones, fue abandonado en torno al año 1200.
Pero parece poco probable que esta caída en desgracia derive de un solo problema y se pueden descartar teorías de castigos divinos similares al caso de la Atlántida. La desaparición de los mayas se produjo a lo largo de un período de tiempo extenso y provocado por la suma de diversos factores que llevaron a su colapso. Bajo la tierra existían 9 infiernos y sobre ella 3 cielos. Unos visibles, que contenían las estrellas, y otros invisibles, donde moraban, como en el inframundo, dioses y antepasados. El ser humano era un eje del mundo, simbolizado por la ceiba, el árbol ancestral que comunicaba infierno, tierra y cielo. A su alrededor giraba la rueda sagrada de un tiempo condenado eternamente a repetirse, pero que daba origen a un mundo nuevo cuando se completaba su ciclo y se regresaba a la fecha de partida del ciclo anterior. La rueda sagrada podría ser algún tipo de tecnología tipo como el CERN de Suiza, que es un circular y mide 27 kilómetros, una especie de máquina del tiempo que llevó a las mayas a otra dimensión o lugar en el espacio-tiempo. Los mayas denominaron a Venus la estrella roja, y lo consideraron el cuerpo celeste más importante después del Sol y de la Luna, pues es el que más brilla antes del orto y después del ocaso solar. Su estrecha relación con el astro rey, además de su brillantez, le hizo ocupar un lugar destacado en la mitología y cosmogonía mayas. Tanto que fue transformado en un doble dios. Chac, el hacedor de lluvia, y Kukulcán, el equivalente del Quetzalcóatl tolteca y azteca, una entidad benéfica que prohíbe los sacrificios humanos y extiende los dones de la civilización. Precisamente todo lo contrario de lo que se encontraron los españoles en el año 1517, donde los mayas descendientes de esos que desaparecieron, habían vuelto a ocupar sus antiguas ciudades. Es posible que los mayas pensaran que sus antepasados desaparecieran porque no habían realizado sacrificios a los dioses, y como castigo fueron llevados a uno de los 9 infiernos. Por esta razón los mayas del año 1517 realizaban sacrificios sin parar, para que no les ocurriera lo mismo que a sus antepasados. A finales del siglo XIX, el astrónomo inglés Norman Lockyer publicó El Alba de la Astronomía, donde relacionó las dimensiones y la situación de las pirámides de Egipto con las estrellas. Su trabajo abrió un campo de investigación interdisciplinario, pese a que cometió errores de interpretación. Había nacido, en medio de una gran controversia suscitada por los arqueólogos de la vieja escuela, la arqueoastronomía. En realidad, no se edificó en una noche, sino en 4 siglos, con inicio en el 6, de forma ininterrumpida. En su interior se han descubierto hasta 5 templos, correspondientes a otras tantas etapas constructivas. A finales de los años 70 Aveni descubrió extrañas relaciones entre la pirámide del adivino y otras edificaciones del recinto que las vinculan con el planeta Venus. Todas ellas demuestran que la situación de la pirámide forma parte fundamental de un proyecto cósmico que rigió el trazado de la ciudad y el de algunos templos de los alrededores situados a varios kilómetros. ¿Pero con qué propósito? Sabemos cuáles eran, más o menos, las funciones de las pirámides mayas. A diferencia de las egipcias, servían a la vez de templos ceremoniales, estrados políticos y, ocasionalmente, enterramientos. Sin embargo, desconocemos qué función tenían edificios como el Palacio del Gobernador, cuya gran explanada central puede dar cabida holgadamente a miles de personas, ni qué misteriosos ritos materializaban su relación con el planeta Venus. Es posible que aquí debajo esté alguna máquina parecida al CERN de Suiza, debajo a cientos de kilómetros bajo tierra. Los mayas no se acabaron con la conquista, sino que se fueron a vivir a otra dimensión y que lo hicieron a través de puertas que ellos mismos crearon en algunas de las pirámides. Dijo que algunas pirámides son como puertas o ventanas a otras dimensiones. Ese especialista estuvo explicando su teoría y quién sabe si sea cierto, pero lo que dijo a mí se me hizo interesante porque hay otras cosas que no tienen que ver con la gente de estudios, sino con las creencias de los mayas de ahora. Déjame explicarme. La gente mayor platica muchas cosas y por eso sabemos que los mayas saben muchas cosas que cuentan a través de sus historias, por ejemplo, de los aluxes, los espíritus, los duendes, los dioses y cosas de sus creencias, y no es que sean nada más leyendas de estas que andas buscando, sino que son creencias que siguen vivas, ¿no? Y en esas pláticas dicen que los mayas de mucho antes de la conquista eran gente muy avanzada espiritualmente que de algún modo encontraron la manera de irse a vivir a otro mundo, a otra dimensión.
Esto algo de cierto ha de tener con el hecho de ciertas pláticas de personas de Tabasco, de Chiapas, de Yucatán, de toda la península, pues, que cuentan que sin proponérselo ni saber siquiera, de repente entraron a otra dimensión y cuando estuvieron allá vieron pueblos enteros llenos de vida, con gente como los mayas que podemos ver en los códices, o sea, mayas antiguos. Para explicarme mejor, es algo así como que entran a pueblos, digamos, encantados, que existen en otra dimensión. Existen de verdad, pero nosotros no los podemos ver ni sentir porque estamos en una dimensión diferente. Y bueno, no es que yo crea en esas cosas así con fe ciega, ni que esté convencida de que sea realidad, pero no puedo dudar que haya cosas que nuestros ojos no pueden captar, y lo de las dimensiones son cosas misteriosas, pero los científicos saben que existen. Entonces, es posible que los mayas más antiguos hayan encontrado la manera de entrar a otra dimensión para seguir viviendo allá, como cuentan en las creencias de los mayas de ahora, ¿no? La súbita desaparición de los mayas prehispánicos ha dado pie a toda suerte de hipótesis y creencias, las cuales son rebatidas por los arqueólogos, quienes, a través de los vestigios y evidencias, saben que las ciudades solían ser abandonadas cíclicamente o por causa de guerras intestinas. En otras palabras, la arqueología aporta datos importantes para desentrañar un misterio que, al parecer, nada tiene de ello, aunque gran cantidad de gente sí lo afirme y esto genera leyendas que tanto nos gustan a muchos. En este relato, la Lic. Yolanda Méndez, quien radica en el Distrito Federal, nos da a entender que al asistir a una conferencia tipo New Age, de fenomenología o de ufología, el especialista expuso su hipótesis de cómo los mayas desaparecieron a través de puertas dimensionales que ellos mismos crearon en las ahora llamadas zonas arqueológicas. Creíble o no, lo relevante y legendario es su propia aportación, pues ella añade que los ancianos en Tabasco platican muchas historias de gente que, de algún modo, ha entrado a otras dimensiones y ha visto pueblos vivientes con gente similar a los mayas de la antigüedad. Aquí se vincula con la serie de leyendas que hablan de lugares encantados. Los mayas predijeron una catástrofe en 2012 y no el fin del mundo. Los mayas determinaron que el tiempo era como el mito del eterno retorno, de modo que los períodos de tiempo se repetían por ciclo y los ciclos también se repetían. Su modus operandi era conocer lo más posible de los siglos pasados para, después proyectarlo de cara a adivinar el futuro. Estamos en estos momentos en lo mismo que ocurrió en el año 1100. México está lleno de vestigios arqueológicos que ofrecen una mirada a las grandes civilizaciones que lo habitaron en el pasado. Una de las más antiguas es la cultura olmeca, que se extendió por el oriente del país miles de años antes de la llegada de los españoles. Hoy en día seguimos descubriendo nueva información sobre esta antigua civilización a través de artefactos y ruinas arqueológicas. Sin embargo, pocos han cautivado la imaginación del público como las cabezas colosales halladas en la zona. Estas enormes esculturas están envueltas en misterio. Hasta hoy se conocen solo 17 ejemplares, 10 en San Lorenzo, 4 en la 23 en Tres Zapotes y zonas aledañas, y ninguna es igual a otra. Eran seres que cruzaron de la otra dimensión a la nuestra en el año 1100. Los monolitos olmecas representan uno de los grandes enigmas mesoamericanos por varias razones. Por un lado está su tamaño colosal. Las esculturas están hechas de basalto, una especie de roca volcánica, y las canteras se encuentran a decenas de kilómetros de las principales ciudades olmecas donde fueron encontradas. Considerando que las esculturas tienen una altura de hasta 3 metros y un peso promedio de 25 toneladas, es difícil explicar cómo los olmecas lograron trasladar las rocas con la tecnología de la época. El tema de quiénes son y cuál es el origen de las personas retratadas también ha sido motivo de especulación. Fueron los seres que cruzaron de un lado al otro como esos niños verdes de Inglaterra. Mientras los mayas eran mandados a otra dimensión, otros entraban de esa dimensión donde fueron mandados los mayas a la nuestra, y todo indica que muy pronto se puede repetir la historia. A lo largo de la historia de la humanidad, sucedieron muchos casos de desaparición de personas que no tuvieron una explicación lógica. Durante los conflictos bélicos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, desaparecieron batallones enteros de soldados, ante la mirada asombrada de sus compañeros. Nunca hubo una explicación por parte de las autoridades, solamente fueron declarados desaparecidos o muertos en combate. Esto en cuanto a desapariciones masivas, pero sobre desaparición de personas solas, hubo un caso, debidamente documentado en todos sus detalles, que es considerado como el primero en el mundo, del rapto de un ser humano por entidades desconocidas. Este es el caso del niño de 11 años, Oliver Thomas, en un estremecedor hecho que es catalogado por muchos investigadores como el primer caso de abducción extraterrestre de la historia.
No hay necesidad de explicar que el planeta Tierra es misterioso, o más bien, nosotros lo vemos misterioso ya que este alberga demasiado misterio para los seres humanos. Si bien sabemos, muchas personas se han encargado de compartir algunas de las cosas que se ocultan en el mundo, misteriosos y criaturas aterradoras, pero en esta ocasión hablaremos de los temas de viajes en el tiempo, cosas extrañas y portales, los cuales son muy interesantes, y es que, muchas personas han estado compartiendo una serie de vídeos, donde aparentemente se están encontrando portales que dirigen a otro mundo. Randonautica es una aplicación que estuvo en tendencia durante un tiempo, ya que muchos usuarios de TikTok compartían encuentros extraños con ella, algunos encontraron objetos extraños y otros encontraron cuerpos de personas sin vida, pero más allá de eso, algunos afirmaron haber encontrado portales que aparentemente dirigían a otro mundo. Todo empezó con un usuario de Twitter, Rilensaug. La mujer compartió una serie de 4 fotografías con el siguiente texto: pensé que la tendencia de Randonautica en TikTok era estúpida, pero amigos, estas eran las ubicaciones. La primera imagen mostraba una especie de árbol con unas ramas cuadradas, la otra presentaba un contenedor en lo lejos, la tercera se muestra un cementerio en lo que parece ser una ciudad, y la cuarta muestra una especie de recreación artística. No tiene sentido alguno conforme a lo que dijo Rilens, pero es muy extraño ver esos objetos en lugares perdidos o lugares donde nadie, absolutamente nadie asiste. Pasaremos al siguiente caso. Y es que estamos en ese ciclo de rueda, del que nos contaban los mayas, algo está alterando nuestra dimensión. El siguiente suceso fue compartido en Reddit por un usuario llamado PowerEdby, el cual mencionó que durante el transcurso en coche logró avistar algo rojo a la distancia, no era muy notable, únicamente el color rojo, así que decidió acercarse un poco más. Hay que aclarar que el sitio donde se encontraba el hombre era algo abandonado, no tenía habitantes ni a nadie cerca. El hombre empezó a moverse más cerca del objeto rojo, hasta que finalmente se percató que era un sofá rojo en perfectas condiciones. Se le hizo demasiado extraño ya que estaba situado en un lugar desolado y en perfectas condiciones. Nadie lo haría por placer. ¿Cómo habrá llegado ahí? El usuario afirmó que él no entendía exactamente lo que estaba pasando, pero empezó a sospechar que ese sofá llegó al lugar de una manera menos habitual, algo más extraño y anormal quizás. Lo mismo que ocurrió con las matas, algo nos está entrando desde la otra dimensión. El siguiente suceso llegó exactamente del mismo sitio, Reddit, pero en esta ocasión fue el usuario llamado Rosenrod, el cual compartió un texto junto con una imagen algo extraña. Él dice lo siguiente: probé esto por primera vez, mi intención fija era Wendigo, encontré patas de ciervo en un árbol, fue realmente inquietante. El hombre escribió con la intención de probar la aplicación, quizás tratando de encontrar algo relacionado al Wendigo, el cual es una criatura semejante a Bigfoot, pero con cuernos y aspecto de toro. El hombre decidió asistir al lugar que le indicó la aplicación, pero para su sorpresa vio la pata de un ciervo colgando en un árbol. Es extraño pensarlo, pero es muy raro que la aplicación lo haya llevado exactamente donde colgaba la pata de un ciervo. Es extraño ver la pata del ciervo arriba del árbol. Ahora bien, algunos creen que este ser puede ser parte de este extraño suceso, y otros que un posible animal carnívoro trepó y se comió parte del ciervo arriba. Seguidamente, muchas personas encontraron cosas extrañas, desde monedas satánicas hasta cartas con aspecto extraño. Otro usuario de Reddit decidió utilizar la aplicación por primera vez, buscando así la palabra de desconocido. Automáticamente la aplicación le envió una ubicación la cual inmediatamente accedió. El hombre llegó a una casa abandonada cerca de un bosque, en el cual, dentro de ella estaba una silla con un aspecto extraño. Otro usuario fue enviado a un bosque, en el cual encontró un bolso con 20 identificaciones de mujeres completamente diferentes y de ciudades largas, las cuales él tiene la idea de que lo que encontró fue parte de algún tipo de homicidio, alguna pista o evidencia que quedó en el lugar. No podemos dar ninguna respuesta segura a esto, no sabemos por qué ese bolso contenía esas identificaciones, pero el próximo suceso sí da de qué hablar. Randonautica. El misterio detrás de la app que te lleva a lugares random. La misteriosa aplicación sabe a dónde debes ir. Para que funcione, Randonautica te ubica en Google Maps y encuentra lugares cercanos y algunas veces extraños.
Se ha viralizado una nueva y misteriosa aplicación llamada Randonáutica que seguramente nos tendrá distraídos. La nueva plataforma, que ya está disponible en iOS y Android, tiene como finalidad mandar a cada usuario a una dirección al azar en donde posiblemente encontrará lo que necesita o piensa en ese momento. La podrás utilizar cuando tengas una idea clara en la mente. Después es momento de entrar al programa. Luego de responder unas preguntas realizadas por el software, el programa sabrá a dónde debes ir. Para que este funcione, Randonáutica utiliza el servicio de Google Maps. Randonáutica viene de random, que significa aleatorio, y náutica, que significa paseo en barco. Ahora que sabes su significado, podrás empezar a emplear las búsquedas y descubrir lugares para comer o hacer alguna otra actividad. Pero el polémico programa tiene términos un poco extraños. El primero en intentions o intenciones, que es lo que piensa o desea encontrar el usuario. Después son los attractors o atractores, que se traducen como grupos densos, y por último voids o vacíos, que son contrarios a los anteriores. Las anomalías son los puntos más altos, como de attractors como de voids. El software puede escucharse complicado para algunos usuarios, pero el símbolo de la aplicación es un burro con la cabeza doblada hacia abajo, un tanto extraño, ¿no? Y es que la Elille nos está preparando para un cambio de dimensión. Esto no es todo, pues en ocasiones el destino suele terminar en problemas, pues la app se acompaña de las palabras Factum, que significa destino, y Project, que significa proyecto. Algunos usuarios suelen buscar en la plataforma y encontrarse con un misterio o cosas inesperadas, han relatado algunos internautas sobre la aplicación. Entre algunas anécdotas está la de un grupo de personas que encontró una maleta de restos humanos en West Seattle. Algunas personas creen que cae en la categoría de creepypaste, mientras que otros piensan que solo son coincidencias. ¿Tú qué opinas? Nos quieren cada vez más locos, para lo que pronto viviremos la rueda maya. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.